todo lo que hacemos en este lugar lo hacemos de todo corazón, el Señor todo lo recibe. Así es que vamos a dar el tiempo a mi hermana Aleluya. que nos trae la palabra esta hermosa noche. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Estamos gozosos en esta noche. Con calorcito también. Gloria a Dios. Pero no es mucho el tiempo que estamos en la casa de Dios, amén. Es poquito. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta hermosa noche. Me gozo siempre de verles a cada uno cuando nos reunimos en este lugar y cuando nos reunimos en otros lugares también, amén. Porque somos una familia, amén. Gloria al Señor, aleluya. Les voy a invitar a que abramos la escritura en Hechos capítulo 10. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo unos versículos para dar inicio a este mensaje, para la gloria de nuestro Dios, amén. Vamos a leer Hechos 10, en los versículos 13 al 15. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos todos? Amén. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Sientes. Gloria al Señor, aleluya. Yo no suelo orar por mis mensajes porque ya lo he puesto en las manos de Dios antes. Así que no se inquiete por esto. Aleluya, gloria al Señor. Cuando Dios nos va a hablar, ¿verdad? Tenemos que primero ponernos en las manos de Dios nosotros como predicadores, para que no vengamos a hablar aquí de nuestra carne, sino que traigamos palabra de Dios, amén. Vamos a ver el contexto de lo que acabamos de leer. Esto se refiere, dice, a una visión que el apóstol Pedro estaba mirando. Dice que el apóstol Pedro entró en una casa y se fue a orar a la azotea. Entonces dice que le dio hambre. Cuando estaba orando le vino hambre. Mientras le preparaban algo para comer, dice que Pedro vio una visión. Que vio, dice, que los cielos se abrieron. Esto está en la versión Palabra de Dios para Todos. Lo voy a leer, lo voy a parafrasear como lo leí en la versión Palabra de Dios para Todos, porque aquí nos dice un lienzo. Pero dice que era como una sábana grande, una sábana enorme que él estaba viendo. Dice que la sábana estaba tomada de los 4 puntos de la sábana. Y en la sábana el apóstol Pedro estaba mirando todo tipo de animales, tales también como aves, cuadrúpedos, animales que se arrastran. Y cuando oyó esta voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro en la visión dijo: no Señor, no lo voy a comer. Él sabía que era Dios que estaba hablando, pero entonces Pedro estaba desobedeciendo a Dios cuando le dijo no. Lo vamos a ver más adelante, por qué Pedro dice no y qué significaba esta visión. Dice que la voz vino 3 veces y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y las 3 veces Pedro se negó a comer. Pedro dijo: no, yo no puedo comer eso porque para mí es algo inmundo, algo impuro, algo prohibido para mí. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Levíticos, en el capítulo 11, en el Viejo Testamento, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, Dios viene y habla
se iba a desenvolver a la tierra de Canaán a la que iban a entrar. Entonces, en una de las leyes que Dios da al pueblo israelita es acerca de los animales que podían comer y los animales que no podían comer. Entonces, en aquella visión, lo que Pedro estaba mirando eran animales impuros, animales inmundos, que Jehová Dios había prohibido comer. Y ahora la voz de Dios le dice: Pedro, mata y come de estos animales impuros. Entonces Pedro, como israelita que él es, obviamente a él le habían enseñado que él no podía comer de esos animales. Por eso él dice: no, Señor, no los voy a comer, nunca los he comido y no los voy a comer. Amén. Entonces, pero lo que pasa es que en esta visión Dios le quiere dar a entender algo a Pedro, al apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro a mí se me asemeja, leyendo estos capítulos, que él todavía no había entendido bien la misión que Jesucristo les había encomendado. Jesús, cuando ascendió al cielo, ¿qué les dijo a sus apóstoles? ¿Nadie sabe? Les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a los israelitas, a los judíos, a toda criatura, a todo el mundo, sin excepción alguna. Pero entonces, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos podremos dar cuenta que Pedro, él solamente se unía con los mismos judíos. Porque Dios lo manda a una casa y él le dice: tú sabes bien que es abominación para un judío entrar en la casa de alguien que no es judío. Desde que Pedro pone el pie en esa casa, ya va con el perro adelante. Entonces, en esta visión no es que Dios le está mandando a que desobedezca lo que él ya había puesto en el pueblo de Israel, sino que Dios le está como advirtiendo lo que venía más adelante, para que Pedro pudiera entender lo que Dios quería hacer con él. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, dice que Pedro estaba perplejo, analizando la visión, analizando qué significa esto, porque yo, después que me han enseñado mis padres desde que es niño, no tengo que comer esto, tengo que desechar esto, ahora Dios viene y me dice: cómelo. Estaba él perplejo, analizando, dice la visión, cuando llegaron, dice, unos soldados, siervos de un capitán romano, a buscarlo. Entonces es aquí donde Pedro va a entender lo que significa la visión. Porque muchas veces nosotros, a mi esposo le pasa mucho esto, él sueña y me dice: sabes, anoche soñé tal sueño, pero es que yo creo que comí mucho, me dice. O que yo creo que estábamos viendo algo en la tele y se me quedó en la mente. Pero la verdad, yo les digo, yo he tenido sueños en donde a mí Dios me ha advertido de cosas que vienen, que van a pasar. Dios siempre nos advierte de algo. Pareciera una broma o un sueño raro. Mi hija siempre me dice, cuando les digo: anoche tuve, ya viene la que sueña raro. Siempre me lo dice, porque sí, muchas veces tengo sueños que digo: wow, y me pongo a analizar y hablo con personas. Con las que más hablo acerca de esto es con mi mamá, porque pues ella me empieza a decir: bueno, alístate, quizá esto es lo que Dios te está tratando de decir, quizá esto es lo que viene. Entonces nosotros tenemos que discernir muchas veces cuando tenemos sueños. No sé si alguien tiene visiones, yo nunca he tenido una visión así de decir: oh, pero yo sé que personas pueden tenerlo. Pero yo más que todo son sueños extraños, sueños raros, pero sé que tienen un significado. Entonces tenemos que discernirlos, tenemos que pedirle a Dios que alguien nos explique qué significa ese sueño. Entonces, pero Pedro
entendía la visión, pero ya ahorita la iba a entender. Porque al principio de este capítulo que leímos, el capítulo 10, dice Pedro y Cornelio. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un capitán romano, dice, de la compañía llamada La Italiana. O sea que este centurión debió haber hablado italiano, como habla mi esposo. Gloria al Señor. Dice que este hombre hacía grandes contribuciones a la gente, a los pobres, a los judíos pobres. Y también dice que él era un hombre que tenía temor de Dios y que alababa a Dios. Aún él no siendo judío, él siendo romano. Porque sabemos que los que más perseguían al pueblo israelita eran los romanos. Pero quizá Cornelio había sabido de Jesús. Quizá Cornelio había tenido un encuentro cercano con Jesús, porque a él no se le había predicado en sí el evangelio. Pero dice que él era temeroso de Dios y toda su familia. Entonces dice que como a las 3 de la tarde, mire qué bueno es Dios, porque yo siempre digo que no hay una hora exacta para orar a Dios. No hay un tiempo exacto para que nosotros busquemos de Dios, sino que en el tiempo que nosotros podamos venir a Dios con un corazón dispuesto, y Dios está dispuesto a escucharnos. Porque hay personas que dicen, oh no, yo me levanto a las 2 de la mañana, que es la hora donde Dios me escucha más. Yo me levanto a las 4 de la mañana, que es la hora que Dios me escucha más. Yo me pongo a pensar, es ilógico, porque a toda hora que nosotros busquemos a Dios, Dios nos va a escuchar, a la hora que sea. A la hora que sea. Yo no le estoy diciendo que si usted es uno de los que se levanta a las 2, 4 de la mañana a orar, levántese, que bueno, bendito sea Dios, pero después no se acueste y se levante malhumorado. Porque yo cuando me desvelo, yo me levanto malhumorado. Pero cuando yo me levanto a orar, yo le pido a Dios que al día siguiente no esté con mal humor. Que si voy a buscar de Dios es para tener un día bendecido, es para tener un día próspero, no un día de maldición. Amén. Entonces dice que Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde y se le apareció a Cornelio. Cornelio no vio una visión. A Cornelio se le apareció un ángel de Dios. Y dice que él se quedó asustado porque, pues imagínense, a los israelitas era normal que se les apareciera un ángel de Dios o el mismo Jehová que les habló en el desierto. Pero a un romano se me hace que pues era raro para ellos. Pero aún y con todo que Cornelio estaba perplejo por estar viendo el ángel, él le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué significa esto? Él pidió una explicación. Entonces dice que el ángel le dijo que mandara a buscar a Pedro. Que las oraciones que él hacía habían subido al cielo, que las contribuciones que él hacía a los pobres estaban delante de Dios y que Dios lo había tomado en cuenta. Pero fíjense que no es solamente el de orar y ofrendar lo que nos va a hacer salvo. Porque el ángel le dice que mande a llamar a Pedro y que Pedro le va a decir lo que es necesario hacer para ser salvo. Entonces es cuando le digo que llegaron los soldados a buscar a Pedro. Quizá Pedro se asustó y dijo, bueno, ya me vienen a traer para hacerme saber qué cosa, porque en aquellos tiempos los apóstoles eran perseguidos, los que predicaban el evangelio eran perseguidos. Bueno, pero dice que el ángel de Dios le dijo, Pedro, ve con ellos porque yo los he enviado. No les hagas preguntas, no les pongas excusas, solo ve. Entonces Pedro se fue, pero como les dije, aquí dice que Pedro llegó a la casa de este varón y dice que toda la familia de aquel romano estaba reunida en su casa esperando a Pedro. Cuando Pedro llega, el centurión se arrodilla delante de él para adorarle, pero Pedro le dice, no, un momento, yo soy hombre igual que tú, levántate de ahí. Y le hace ver Pedro y le dice, tú sabes que es abominación para un judío entrar en una casa de alguien que no es judío, pero como yo tuve cierta visión y Dios me habló, entonces
entonces yo vine, yo quiero saber qué es lo que ustedes quieren de mí. Y el centurión le dice lo que a él también le había pasado. Entonces quiere decir que allí había una conexión de Dios entre estas dos personas. Quizás nosotros estamos orando aquí por alguien y hay una conexión en otro lugar con esa persona y Dios va a hablar a través de esa persona a nosotros. Amén. Muchas veces pasa, ¿verdad? Porque para Dios no hay fronteras, para Dios no hay barreras. Entonces, después de que este hombre le explica a Pedro todo lo que él había visto y lo que el ángel le había dicho, entonces dice en el versículo 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, yo creo que Pedro se había quedado así como escuchando lo que pasaba. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Nosotros lo hemos leído en la palabra, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros mismos cerramos nuestro corazón y somos nosotros los que hacemos acepción de personas. Pero Pedro entendió hasta ese momento lo que significaba la visión que Dios le había dado. No era que comiera de aquellos animales inmundos, sino que iba a ir donde alguien que él consideraba tal vez inmundo. Por eso Dios le dijo, no llames, dice, volvió a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea que cuando Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino a derramar su sangre por toda la humanidad. No importaba si era judío, no importaba si era griego, no importaba si era romano, por todos. Pero teníamos que dar el paso de fe que nosotros proclamamos, que era aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Eso era todo lo que le faltaba a Cornelio, porque Cornelio ya era un hombre, dice, de buenas costumbres, que contribuía para los pobres, que adoraba a Dios, que respetaba a Dios. Cornelio estaba cumpliendo en cierta parte, lo único que a él le faltaba era recibir el Evangelio de Jesucristo para poder ser salvo. Entonces fue el Evangelio que Pedro viene y le hace. Y le dice Pedro, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso le dice Pedro al centurión romano. Y dice que cuando Pedro todavía estaba hablando, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre aquella casa, sobre aquella familia romana, sobre todos. Y dice que empezaron a hablar en lenguas. Entonces Pedro dijo, bueno, aquí ya no hay más nada que hacer que bautizarlos. Bautizarlos en el nombre de Jesús. Y fue lo que Pedro dice, les mandó. Pedro les ordenó a que lo bautizaran. No nos dice si el mismo Pedro los bautizó, pero Pedro ordenó que los bautizaran porque era el último paso que ya faltaba para que esta familia fuera en verdad como ellos. Amén. Entonces, muchas veces nosotros también discriminamos a la gente. Hacemos acepción de personas. Desechamos a las personas por cómo son o por lo que fueron. Muchas veces escuchamos testimonios de personas y decimos, eso ahorita, pero nunca va a cambiar, siempre va a ser igual. Pero muchos de nosotros sabemos que no es así, que cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestros corazones, hay un cambio de verdad. Solamente que las personas quieren que haya un cambio mágico, que ya nos transformemos, no sé en qué quieren que la gente que nosotros nos transformásemos. Pero Dios no nos discrimina. Esto lo aprendió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro aprendió con aquella experiencia que dice, Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta a todo aquel que le honre y lleve una vida recta. Y también el apóstol Pedro hasta este momento entendió el mandato que nuestro Señor Jesucristo les había dado a ellos, de que fueran y predicaran el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, a todo ser. Por eso es que Jesucristo levantó al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no hacía distinción de nadie. Él iba y predicaba
le conoce como el apóstol de los gentiles. Por eso es que están las cartas paulinas para nosotros, para que nosotros sepamos que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que Él no había venido a abolir la ley, dijo que la había venido a cumplir. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, nosotros dejamos de estar sometidos a la ley. O sea que nosotros ya no tenemos que hacer todos los rituales, porque son rituales los que hacen el pueblo israelita. Ya nosotros no tenemos que estar sometidos a hacer todos esos rituales. Sí estamos bajo los mandamientos de la ley de Dios, porque si robamos, si matamos, si hacemos falso testimonio, eso es un pecado grande delante de Dios. Entonces ni la sangre de Jesucristo nos va a cubrir de esos pecados si nosotros lo hacemos. No vamos a entrar al reino de los cielos. Pero al morir nuestro Señor Jesús, tenemos ese privilegio de poder venir y pedirle perdón a Dios. El pueblo israelita no tenía ese privilegio. Si un israelita robaba o mataba, allí mismo iba a ser muerto. Iba a ser apedreado, iba a ser quemado, todo lo que implica que se destruyera aquella persona, y aún muchas veces hasta su familia. Porque a Dios le gusta destruir desde la raíz. Dios no quiere que quede nada para que no vuelva a crecer nada malo. Así como va a ser, ¿verdad?, con el mundo, porque a Dios no le gusta la maldad. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, eso es lo que ahora nosotros tenemos, esa gracia de poder venir y decirle: Señor, yo sé que pequé, pero te pido que me perdones, que me limpies. Y dice la palabra que Él agarra nuestro pecado, lo tira al fondo de la mar y nunca más se acuerda de él. ¿Sabe quiénes somos los que nos acordamos del pecado? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y a las personas que le hemos contado lo que éramos antes. Por eso yo a veces digo, es mejor quedarse callado, no decirle a la gente, que la gente no sepa quién era yo, qué hacía yo. Pero en nuestra mente tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Benditos aquellos que siempre estuvieron en una iglesia. Pero déjeme decirle que aunque usted haya crecido en una iglesia, que nunca haya probado el lodo cenagoso del mundo, eso no lo hace más santo que yo. No lo hace más santo que yo. Lo que lo hace a usted es una persona que nunca estuvo metida en ese lodo. Pero los que hemos conocido esa gracia, creo que somos los más agradecidos. Somos más agradecidos con el Señor porque sabemos de dónde nos rescató. Porque hablábamos el otro día con unas hermanas y decíamos: si Dios no me hubiera rescatado, andaríamos ahí por esas calles. No sabemos ni cómo, o quizá estuviéramos muertas ya. Pero aquí estamos predicando la palabra de Dios para su honra y su gloria. No para vanagloriarnos nosotros, porque nosotros no somos quien para vanagloriarnos, sino para exaltar el nombre poderoso de Dios. Y para hacerle saber al mundo y a los que están tal vez en la misma situación que yo estuve un día, hacerles saber que hay un Dios de amor y de misericordia que también los puede sacar a ellos de ese mundo donde se encuentran. Muchas veces predicamos aquí como estamos aquí y vemos tal vez la necesidad que hay en el mundo, pero no nos conmueve. No vamos y no le hablamos a aquella persona que está hundida en la droga. No vamos y no le hablamos a aquella prostituta que está vendiendo su cuerpo. No le hablamos a aquel hombre que está perdiendo su familia por estar en el alcohol. No somos capaces de tener ese amor con el prójimo. Entonces Pedro sabía el anuncio que él tenía que dar, pero Pedro creía que era solamente para su casa, para su familia, y ahí se enfocaba. Así como nosotros muchas veces nos enfocamos solamente aquí, nada para el mundo, nada para la demás gente. Pedro llamaba inmundo al que no era judío, y nosotros muchas veces también tratamos como que las personas del mundo son, no, apártate, yo no quiero estar cerca de ti porque se me va a pegar lo tuyo. No, tenemos que hacer como nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús se rodeaba de gente pecadora,
me junte con una persona que no es cristiana, se me va a pegar el pecado de esa persona. No, mejor le oro a mi Señor para que el espíritu que yo ando se le pegue a ella mejor. Y así muchas personas han venido a los pies de Cristo por medio de amistades. Los han invitado, le han visto su testimonio, porque la gente del mundo ve nuestro testimonio. Y no nuestro testimonio de que, oh, esa mira, se pone pantalón, oh, mira, esa se maquilla. No, el testimonio de que lo amo de verdad. El testimonio de que no voy y le digo, ah, tú eres esto, tú eres lo otro. No, sino que voy y le hablo y le digo, Cristo te ama, ven a Cristo. Yo tengo una amiga que siempre me llama y me cuenta siempre sus dificultades, y yo siempre le digo, es que usted tiene que buscar de Dios. Porque solamente en Él es que usted va a encontrar paz. Solamente en Él usted va a encontrar eso que usted está necesitando. Pero separada de Dios, usted siempre va a estar en dificultades. Eso es todo lo que yo le digo, pero no la estoy insultando o diciéndole, claro, es que como usted es esto, usted es aquello, por eso está pasando lo que está pasando. No, no es esa la palabra que nosotros tenemos que dar, sino una palabra de amor, una palabra que llene, que haga sentir a la persona que hay esperanza para sus dificultades. Eso es lo que nuestro Señor Jesús nos dejó. Que demos esa paz que a veces la palabra de Dios dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces no lo entendemos. A veces estamos pasando muchas necesidades, pero en nuestro corazón, muy adentro de nuestro corazón, sentimos paz. Sentimos paz, porque es una paz que nosotros no podemos entender. Es la paz que nuestro Señor Jesús nos dejó al morir en aquel madero. Cuando Él fue crucificado, ¿usted sabe por qué Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque nuestro Señor Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados. Y como a Dios no le agrada el pecado, Dios se apartó de nuestro Señor Jesús. Lo dejó ahí en toda su humanidad para que Él dejara clavados todos esos pecados de nosotros. Por eso es que hoy en día tenemos esa gracia de venir y pedirle perdón cuando nosotros pecamos, cuando tenemos algo que nosotros como cristianos que nos han enseñado, como a Pedro le enseñaron, no vas a comer de estos animales, y cuando Dios le dijo come, él dijo no, en ningún momento. Pero estamos en este mundo, no estamos exentos de no pecar. Entonces cuando nosotros sintamos que hemos pecado, vengamos a Dios, pidámosle perdón. Él es fiel y justo para perdonar, y su palabra dice que le busquemos en tanto que Él puede ser hallado, porque va a llegar un momento que no le vamos a encontrar. Por más que lloremos, por más que busquemos, dice que la muerte huirá de aquellos. Se va a correr la muerte, imagínense. Entonces tenemos que buscar de Dios. Y así como el apóstol Pedro aprendió, ¿verdad?, de esta experiencia, nosotros, ¿qué podemos aprender de este pasaje bíblico? Es mi pregunta para todos ustedes en esta noche. Yo aprendí lo que ya les expliqué en este momento. Yo aprendí leyendo esto, que para Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Que Dios no discrimina a nadie, así como no lo hizo con nosotros. Y nosotros no somos nadie para discriminar a otras personas. Amemos a las personas. Hablemosles del amor de Cristo. Si nos da pena hablarle a una persona, hágalo como hoy por lo menos yo me fui al parque a caminar y pasó un morenito y yo estaba haciendo ejercicio y solo me puso un tratado ahí en la mesa donde yo estaba. No me habló, no me dijo absolutamente nada. Si a usted le da pena, haga lo mismo. Ahí hay un montón de tratados que podemos llevarle a las personas. Yo le aseguro que de 10 personas a las que usted les dé esos tratados, 8 de ellas lo van a recibir bien. Lo van a recibir bien y lo van a leer y se van a dar cuenta del amor de Cristo Jesús. Y si no quiere salir a la calle, grabe. Ahí tiene su teléfono, grabe una palabra, póngala en sus redes sociales. Todos andamos en las redes poniendo cuánta cosa. Pongamos una palabra de amor hacia el prójimo. Y vamos a ganar una piedrita allá en nuestra corona. Porque si no, cuando lleguemos al
corona. Si es que recibimos una corona de oro. Si no, nos van a dar una corona de cartón, como digo yo, si no le hablamos a alguien. Yo tengo mi piedrita ya, mí. Ella está vestida de rojo. Es mi piedrita que el Señor me dio la oportunidad de que lo evangelizara. Estaba duro, pero el que hace la obra no somos nosotros. Yo no hice nada, ¿no? Muchas personas tal vez dirán, porque andaba con ella, o porque era su novia, o porque la quería conquistar. No, pasé 2 años queriéndolo yo conquistar a él, que viniera a la casa del Señor. Pero Dios, el Espíritu Santo, es el que conquista nuestro corazón. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo. Porque ¿cómo va a trabajar el Espíritu Santo si nosotros no le hablamos a las personas del amor de Cristo? Amén. También tenemos que dejar de fijarnos en las personas. Lo que era antes, lo que era ya fue, ya pasó. El día de ayer ya pasó, lo que usted fue atrás fue. Si usted lo tiene que recordar, como le dije, porque usted tiene que recordar de dónde Dios lo libertó, de dónde Dios lo sacó. También yo entendí que no por pensar que oramos más y ofrendamos más somos salvos. No, tenemos que venir a Dios con nuestro corazón sincero delante de Él. No es porque el Evangelio no es una competencia. No es una competencia el Evangelio. Muchos se paran aquí, que yo me levanto, que yo oro 4 o 5 horas. Digo, wow, qué bendición más grande. Yo, 1 hora para mí es suficiente. Pero qué bendición por los que oran tanto, ¿no? Bueno, pero no es eso lo que nos va a hacer salvos, sino nuestro corazón delante de Dios. Delante de Dios. Amén. Y también aprendí que debemos ayudar a los pobres, porque Cornelio dice que daba buenas contribuciones para los pobres y Dios lo tenía en cuenta. Entonces tenemos que ayudar al prójimo en el día malo, tenemos que ayudar cuando veamos la necesidad, siempre y cuando nosotros podamos, obviamente, para que Dios tome todo eso en cuenta. Porque incluso la Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Y Dios nos regresa todo hasta con intereses. Amén. Entonces esa es la palabra que Dios me regaló en este hermoso día. Y yo espero que pues me haya dado a entender con lo que yo entendí. Gloria al Señor y que mi Dios me lo bendiga grandemente. Amén. Mi hermano David. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermana, por esta hermosa palabra que nos ha traído esta noche.